norma con respecto pues a plan de participación ciudadana. ¿Ok? Plan de participación ciudadana. Y hemos desarrollado todo lo que concierne a nombre del proyecto, resumen ejecutivo, descripción, marco normativo, línea base. Entonces ya pues tienen los conceptos necesarios ya para ir avanzando en este tema, ¿no? Y ahora vamos a ver participación ciudadana. Acá está. Entonces acá en esta unidad 3, vamos a ver pues los conceptos necesarios para desarrollar los criterios de análisis para evaluar los impactos ambientales, resolviendo aplicaciones prácticos que involucren a la participación ciudadana, el plan de manejo ambiental, plan de abandono y cierre de proyecto, así como el programa de inversiones. ¿Qué es el plan de participación ciudadana? Es un proceso pues que se realiza teniendo en cuenta el Decreto Supremo 2/2009 del MINAM. Ya esto no se olviden, esto hay que tener en cuenta. Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública, ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Entonces, los estudios de impacto ambiental están o se rigen de acuerdo a este reglamento del Decreto Supremo 2 del 2009 del MINAM. La participación ciudadana, o mejor dicho, la participación es el conocimiento de los pobladores respecto al proyecto que se va a realizar, ¿no? En esta participación ciudadana, pues, si tomamos en cuenta los involucrados, los que van en este caso, la población, que va a estar, pues, en contacto directo con el área de influencia del proyecto, tiene que conocer, pues, necesariamente cuáles van a ser los beneficios del proyecto, cuáles van a ser, pues, o de qué manera se va a desarrollar los trabajos, ¿no? Ya en la ejecución, cómo se va a trabajar el proyecto, qué partidas van a abarcar, y con esa información se le dice, pues, a la población, ¿no? A través de charlas, a través de reuniones, ¿no? Dependiendo la magnitud de la población, ¿no? Se les reúne de tal forma, pues, que se les da a conocer cuáles son los aspectos en beneficio y también los aspectos negativos que va a ir ocurriendo en el transcurso de la ejecución del proyecto, incluso en su operación y mantenimiento. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Y de qué manera estos aspectos negativos van a ser, pues, mitigados, ¿no? De qué manera se va a llevar un control de tal forma que la población no se vea tan afectada, ¿no? O va a haber de repente una afectación, pero en un corto plazo, ya sea en la ejecución o ya sea en la operación y mantenimiento, ¿no? Pero se les tiene que dar a conocer. Eso es muy importante, no solo en los estudios de impacto ambiental, también es muy importante en las distintas etapas de los proyectos. Si los proyectos no lo contemplan como tal de repente en el estudio de impacto ambiental, básicamente en las obras privadas.
ya algunos proyectos de repente no lo contemplan, pero es muy necesario contar con este plan de participación ciudadana. Por el mismo hecho de que está reglamentado, por el mismo hecho de que es parte del contenido de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ha ocurrido, pero he visto proyectos que han aprobado, me imagino que son proyectos de años anteriores, y al momento de actualizar, pues los revisores no, de repente no han hecho una revisión exhaustiva del contenido de los proyectos y no involucraba o no abarcaba este tema de participación ciudadana. Entonces, un proyecto que no cuente con participación ciudadana, pues que sea exitoso va a ser muy complicado, porque para hacer esta participación ciudadana se necesita presupuesto, ¿no? Sobre todo presupuesto, se necesita un tiempo del proyecto también. Entonces, si es que no se considera, la verdad que el objetivo o del proyecto que se realice es muy complicado, porque si es un proyecto donde va a haber bastante afectación a la población, sobre todo, la gente pues se te va a levantar, ¿no? Si tú no le dices que vas a atravesar una tubería por el frente de su casa, si no le dices que vas a pasar con maquinaria por el frente de su casa, si no le dices que vas a bloquear su entrada, entonces pues la población simplemente se levanta, paraliza y toma las acciones necesarias, ¿no? Entonces es de bastante cuidado. Es una actividad que se tiene que tomar en cuenta en todos los proyectos. Si ustedes en algún momento son revisores de proyectos, no se olviden que la participación ciudadana es muy importante. Y sobre todo, esta participación ciudadana se toma en cuenta o se realiza específicamente en los estudios de impacto ambiental, ya sea el día, ya sea un detallado o un semi detallado. ¿Okay? Eso es la participación ciudadana. Eso tiene que ver con el conocimiento de los pobladores respecto al proyecto. Los profesionales encargados que se van a dedicar a hacer la participación ciudadana son un libro abierto a la población. Ellos tienen que dar a conocer o tienen que brindar la información necesaria respecto al proyecto. ¿Ok? Cuando se realiza el estudio de impacto ambiental, también, como es un antes de la ejecución, el estudio de impacto ambiental se hace en el expediente, también ya se les va indicando cuál es todo concerniente al proyecto. En el plan de ejecución, perdón, en la ejecución del proyecto, ahí es todavía con más obligación hacer cumplir este plan de participación ciudadana. ¿Ok? Es muy importante, ¿no? Con el fin que puedan apoyar a la mitigación de los impactos ambientales y evitar conflictos. Entonces, ¿por qué también es importante? Muy aparte de que vas a dar a conocer a la población, ¿no? De todo lo que concierne al proyecto, pros, contras, beneficios, eh, eh, qué vas a hacer en la etapa de expediente también, ¿no? Si vas a hacer calicatas, si vas a pasar de repente a tomar muestras de cada vivienda, no sé. Todo lo que concierne al proyecto le tienes que decir al poblador. Le tienes que decir que de repente van a ir a hacer un censo, le tienes que decir que van a sacar algún muestreo de ahí de la zona, más aún todavía si son lugares pues urbanos, ¿no? Donde la gente de repente no tiene mucho acceso a la información, entonces desconocen, ¿no? Ignoran de algunos temas y sobre todo en las áreas urbanas, pues tienes que hablar todavía en su lenguaje, ¿no? Cómo ellos se comunican. Entonces, por eso les decía, incluso acá intervienen profesionales de la especialidad en antropología, ¿no? Hay otro trabajo social también creo, entonces ellos son especialistas que pueden llegar a la población
¿no? Con su lenguaje, entonces tienen el conocimiento o la preparación necesaria para poder llegar a la población. Ya, y les decía, ¿no? ¿Por qué también es importante la participación ciudadana? Porque la gente misma o los pobladores del lugar, ¿no? Te van a brindar información también, ¿no? Hay información que a veces nosotros desconocemos, propias del lugar, de la zona. Entonces, en las charlas, en las reuniones, en las visitas, ¿no? A lugares de repente de riesgo, uno no conoce, no tiene la información, pero la gente misma de la zona te puede decir, ¿sabes qué? Acá en este lugar, cada cierto tiempo aumenta el caudal del río, ¿no? Entonces, que tienen que tener mucho cuidado porque ocurren huaicos de repente, ¿no? O de repente empieza a socavar el río o el río sobresale y de repente te dicen, ¿no? Acá tienen que tener cuidado porque el río en épocas de lluvias, estos pues aumentan su nivel, ¿no? Entonces, de repente uno pensaba que ahí puede ser algún campamento, o se puede construir alguna, no sé, algún colegio o algo, y la misma gente te brinda la información, ¿no? Te brinda información, temas de riesgo, te brinda información de incluso de repente en zonas rurales, sobre todo pues no sé, ¿no? De flora, fauna, de fauna sobre todo, de repente cada cierto tiempo existe un aumento no sé, de mosquitos, ¿no? Entonces, toda esa información puedes recopilar ahí en la participación ciudadana. Ya, la misma población te brinda información, incluso eso te puede servir de repente, no sé, te puede brindar algunos aspectos para que el proyecto cambie en algo, ¿no? Cambie en algo, porque de esa manera puedes evitar conflictos también, ¿no? De repente uno terco quiere hacer su proyecto en ese lugar o quiere pasar su carretera por ese lugar, pero la gente te dice que no se puede, porque acá sube el nivel del río, ¿no? Por ejemplo, pero uno terco lo construye y ve las consecuencias y ocurren los conflictos, ¿no? La gente se levanta y te dice, ¿no? ¿Sabes qué? En tal reunión se les dijo que por acá es muy complicada la construcción y eso va a afectar también a la población, ¿no? Entonces, ahí ocurren los conflictos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De muchos que pueden haber. Entonces, pues, por eso es importante también la participación ciudadana. Percy Tello, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, con respecto a eso, de lo que usted está hablando del plan de participación ciudadana, un claro ejemplo que creo que podría ser la construcción de la obra del Open Plaza en sus inicios, que no tuvieron como que una buena gestión con respecto a los sistemas de desagüe y de drenaje, que al momento ¿Ya? de que hubo cierta temporada de lluvias, la obra se empezó a alargar, ¿no? O sea, la obra ya culminada, me refiero. Y se Así, veía que se alargaba demasiado, ¿no? No era algo normal para hacer una sí, obra de gran edificación, diciendo. recuerdo que la lluvia y sus canaletas eran bonitas, era como para Lima, ¿no? Que allá prácticamente no llueve. Sí, ingeniero, Entonces, exacto. Es como que tuvieron la en todo. consideración de que Y han picado, creo, pensaron ¿no? que como Canaletas. era una ciudad de que no llovía mucho. Sí, ingeniero, Ya. le lograron aumentar. Incluso en la parte del segundo nivel creo también era abierto esa zona, ese hall, y el agua fue todo. Acá cuando llueve con Bien, viento se esparce, ¿no? Se mete entonces.
Eso también han tenido problemas, ¿no? Sí, también, ¿no? Es una obra privada, de repente no han tenido en cuenta este tema, ¿no? No han hecho charlas con la población, ¿no? En ese tipo de obras, sobre todo, pues como son edificaciones, trabajan a doble turno también, ¿no? Hay que avisarle a la gente, ¿sabes qué? En tu área de influencia directa, indirecta incluso, que vas a trabajar a doble turno, que va a haber maquinaria y en la noche, pues el sonido de las máquinas se triplica que en el día, entonces es fastidioso para la gente. Pero si tú les dices, no sé, les brindas de repente alguna alternativa para que no les impacte el ruido a los pobladores colindantes, ¿no? De repente pueden brindar tapones de oído a la gente, le puedes decir, ¿no? ¿Sabes qué? Se pueden colocar estos tapones de tal hora a tal hora, que en esa hora va a haber este movimiento de máquinas, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Entonces se puede tranquilizar el tema, ¿no? Torrejón, buenas tardes. Buenas tardes, Noralía. ingeniero, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Noralía. Sí, bueno, un pequeño comentario. Por ejemplo, con respecto a lo que mencionó de la maquinaria que hace mucho ruido, o sea, una contaminación de alguna manera sonora, estaba revisando en el internet y también me mostró, digamos, que, por ejemplo, en China, desde el 2018-2017, se están aplicando las maquinarias eléctricas, ya sea para reducir o mitigar los daños ambientales. En este caso se logró hacer una pavimentación de un bulevar con cero emisiones, o sea, cero impactos ambientales, en los cuales eran puras maquinarias eléctricas que usaban baterías, no generaban sonido, no generaba contaminación del aire y a la vez trabajaban de manera eficiente. Y obviamente no había consumo de lo que era gasolina, combustibles y todo ello. Bien, ¿no? Mira, como ya respecto a este tema, pues van saliendo también ya maquinarias, equipos. La verdad, eso no lo había leído. Gracias por el dato. Y, y son consideraciones que también se puede tomar en cuenta, ¿no? De repente, porque la gente en Lima, sobre todo en Lima, donde trabajan a día y noche, en algunos casos para terminar pues sus edificios y puedan vender sus departamentos, vender, alquilar, es el tema inmobiliario, se mueve así, de esa forma, ¿no? Quien construye más rápido, quien construye de manera con mejor calidad y van vendiendo sus departamentos, ¿no? Y ahí trabajan pues día y noche. Entonces ahí pues la gente ya ve que se va a hacer una edificación, ya empieza a reclamar, ¿no? Estos van a trabajar día y noche, no van a dormir. Entonces les puedes explicar, ¿no? A los vecinos, ¿no? Decir, de repente voy a usar este tipo de máquinas, ¿no? Y así que ustedes tranquilos, vamos a usar unas máquinas que no tienen mucha emisión de ruido, por ejemplo, y ya pues la gente va a estar tranquila, ¿no? Ahora, si tú le dices algo a la población, a la gente, y no cumples, ya pues con doble razón te van a ir a reclamar a tu obra. Entonces, todas estas consideraciones se toman en cuenta en el plan de participación ciudadana. Y estos tienen que estar presupuestados en el proyecto, tanto en la etapa pues de ejecución y también de repente considerar un presupuesto para lo que es operación y mantenimiento, porque hay obras, por ejemplo, plantas de tratamiento, ¿no? De aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable que van a tener máquinas, van a tener bombas, van a tener generadores. Cuando ya funciona el proyecto, estos también van a emitir ruidos, ¿no? Entonces, eso también se debe de considerar en esta participación ciudadana, decirle al vecino, por si acaso acá, en esta obra van a quedar bombas, generadores, y van a funcionar pues en tales horarios, ¿no? Así que va a haber una emisión de ruidos en tal hora
y ya, pues, ¿no? Dependiendo las características de esas máquinas, le tendrás que decir al poblador, ¿no? Sabes que va a haber ruido, pero no te va a afectar en tu salud, porque no va a pasar los decibeles máximos los decibeles de los límites máximos permitidos. Entonces, por ahí ya un poco que también le tranquilizas al poblador, ¿no? Porque si te construyen una cámara de bombeo al costado de tu casa, ese ruido va a ser para toda tu vida, si es al lado de tu casa, salvo que te vayas a otro lado, ¿no? Entonces a ese vecino se le tiene que decir, ¿sabes qué? Esta cámara va a tener maquinarias, así que cuando la obra se entrega va a empezar a funcionar. Va a haber ruido, pero no te va a afectar a tu salud. Así, y ya pues, pero no le vas a decir así nomás, ¿no? Ya le explicas, ¿no? Con documentos de la máquina, con pruebas de ruido, ¿no? Entonces, con eso le puedes demostrar. Y también se debe contemplar los monitoreos de ruido, de calidad de aire, tanto en la etapa de ejecución como en la etapa de operación y mantenimiento. ¿Ok? Porque si hay equipamiento que utiliza combustible, de todas maneras va a emitir pues gases, ¿no? El CO2. Cuando ya tienen cierto tiempo de vida de uso, estos ya emiten más dióxido de carbono. Entonces, eso también va a contaminar el aire, ¿no? Y en la participación ciudadana tienes que indicar todos esos aspectos. Decirle que esta maquinaria va a funcionar 5 años, porque en 5 años ya va a emitir más CO2 y va a contaminar el aire. No te preocupes, no se preocupen vecinos, que se va a cambiar. Entonces ya el vecino tiene que estar alerta, va a llevar su conteo. 5 años me dijo que tiene que cambiar. Ya, si no cambia, ya, pues caballero, voy y le reclamo, ¿no? Entonces, así hay distintos aspectos que la población tiene que saber. La población tiene que tomar conocimiento de lo que vas a hacer en el proyecto. ¿Para qué le va a servir? ¿Cuál va a ser los contra de la ejecución, los contra en su operación? Entonces, tienen que saber. Benjamín, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. ¿Me escucha, disculpa? Sí, te escucho. Ingeniero, quiero hacer una consulta, ingeniero. Como sabemos nosotros muy bien que la parte de la sierra, en este caso Cerro de Pasco, la minería en este caso, la empresa en sí, los pobladores aledañas donde se está realizando la minería, la contaminación es extremadamente muy grande y en este caso se hicieron pruebas a los pobladores y pasaron, en este caso están contaminados por diferentes minerales, ¿no? La cual puede ser dañino, ya sea en un futuro, ¿no? Claro que ahorita hay efectos, ¿no? Pero no tan significativos, en un futuro sí puede haber. En este caso, ingeniero, mi consulta es, ¿por qué, a pesar de las evidencias que se está realizando ahí en los pobladores, dada que tienen en la sangre diferentes metales, ¿por qué se sigue ejecutando aún en la minería, ingeniero? Ya, yo creo que sobre todo ahí es, pues, responsabilidad de las entidades en este caso, de hacer cumplir, ¿no? De hacer cumplir, pues, este tipo de cuestiones, ¿no? Porque me imagino que así la minería como la construcción, ¿no? Que llevan un estudio de impacto ambiental, donde también incluso en minería se exigen más cosas, ¿no? En construcción es más simplificado, no es tanto a largo plazo, es a corto plazo, mediano plazo. Pero en minería, cuando se hace la explotación, pues se concesionan 20, 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho las entidades, los funcionarios que no están actuando. Simplemente estos documentos, estudios de impacto ambiental,
¿no? Donde se incluye el plan de participación ciudadana. Al parecer no lo revisan o simplemente le miran, pero no hacen cumplir, ¿no? Porque me imagino que estas entidades van a las minerías, hacen sus monitoreos, ¿no? Pero no lo hacen cumplir. Entonces, ya ahí podemos darnos cuenta, pues, que ya hay un tema también, podría entrar un tema de corrupción, ¿no? Porque los funcionarios, al realizar los ensayos, ¿no? Monitoreos, verifican, ¿no? Y ha salido, incluso lo que tú mencionas, se ha visto, ¿no? Que hay niños, hay pobladores que tienen, pues, plomo en la sangre, incluso mercurio también en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues, es un tema de Estado, básicamente, ¿no? Que deberían de hacer cumplir esta documentación, estas documentaciones. Y también bajemos ya a las entidades como gobierno regional y de repente municipalidades también, porque ellos también son, pues, representan a la población. Entonces ellos también tienen que actuar, ¿no? Ahora, si no actúan, es por algo, ¿no? Es por algo, porque de repente algún interés tendrán. Entonces, es un tema, eso sí es un tema bastante delicado. La minería es bastante delicado, así como lo que es hidrocarburos, minería es delicado. Entonces, y sobre todo con este tema ambiental, participación ciudadana, yo creo que ella pues entra en otros temas ahí de corrupción, básicamente, para que no hagan cumplir, ¿no? Eso te podría responder, Benjamín. Entonces, con todo lo que hemos conversado, acá tenemos pues el concepto ya según pues el Jurado Nacional de Elecciones, que es la participación ciudadana, según la Guía de Participación Ciudadana en el Perú del 2008. Esto de repente ya se actualizó, pero el concepto está ahí, es similar. Es un derecho y la oportunidad individual o colectiva que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos, ¿no? Con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones, ¿no? Lo que les decía, a través de actos como charlas, reuniones, entrega de trípticos y toda información también que los ciudadanos pueden brindar a las entidades o a las consultoras que se dedican a hacer los estudios de impacto ambiental. Entonces, con la finalidad, pues, ¿no? De influir en la formulación, como les decía, formulación y toma de decisiones gubernamentales. De repente, lo que les mencionaba, ¿no? Hay un tema ahí de riesgos, ¿no? Por ejemplo, que de repente se desconocía que cuando se hizo el perfil, que había un lugar donde de repente había inundaciones cada cierto tiempo, ¿no? O en temporadas de lluvia, y eso no se colocó en el perfil, porque incluso ahora los expedientes técnicos incluyen un punto de gestión de riesgo, ya, pero en algunos nada más, no todos los colocan. Pero entonces en el perfil de repente no se tomó en cuenta ese aspecto. Y al momento de la participación ciudadana se dan cuenta, pues, ¿no? Que sí, incluso con información, pues, verídica, ¿no? Que pueden brindar los ciudadanos, porque tampoco es que te digan nomás. Ellos también deben tener algún reporte, alguna información, ¿no? De repente tienen chacras, ¿no? Y tienen ahí, pues, denuncias, ¿no? Por de repente, o fotos, ¿no? Donde se ve
afectado a sus sembríos justamente en temporadas de lluvia, de repente esas inundaciones afectaban a sus ganados, no sé. Entonces, con esa información que se tiene que verificar, puede ser que el proyecto quede estancado, solamente quede en perfil y ya no se procede a hacer el expediente. ¿Por qué? Porque ya va a cambiar su meta, su objetivo de ese proyecto a través de esa información que nos han brindado la población. Entonces, y es ahí pues que entra esta parte del concepto, ¿no? Que influye en la formulación, incluso en la toma de decisiones, ¿no? Gubernamentales. Ahí ya la municipalidad o el ministerio, ¿no? Dirá, ¿no? O la gobernación regional dirá, pues no, este proyecto no puede ir de esta manera, ¿no? Con estos antecedentes. Entonces, no sé, quedará ahí el proyecto o cambiará las metas, los objetivos, ¿no? Habrá un rediseño, entonces ya es una toma de decisión de los funcionarios que están involucrados en el proyecto. Entonces, por ahí también viene este tema de participación ciudadana, como les decía, como les mencionaba en su importancia, ¿no? Contribuyendo a mejorar la gestión pública y calidad de vida de los ciudadanos. Definitivamente, ¿no? Algún cambio o alguna reformulación de proyecto, algún rediseño, obviamente tiene que favorecer pues tanto a la población como también a los funcionarios o a la gestión pública, porque con una mala decisión te va a salir un mal proyecto. El proyecto no te va a servir, nadie lo va a usar, no va a cumplir su objetivo. Entonces simplemente dirán qué tal gestión hizo ese proyecto y simplemente no sirve. Entonces, pero si tomas en cuenta este aspecto, podrás rediseñar y tu proyecto podrá cumplir su objetivo, servirá ese proyecto, va a cubrir las necesidades de esa población. Entonces, de eso se trata este punto, o también para eso es importante y es parte del concepto de participación ciudadana. ¿Okay? ¿Y en qué se basa la participación ciudadana o en qué se sustenta? Se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es un derecho, la participación ciudadana. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está amparado también en la Constitución Política del Perú, en la Ley General del Ambiente, también está en la Ley 28611, en el Reglamento sobre Transparencia y Acceso a la Información, también, ¿no? Esto es muy importante. Acá también te habla de participación ciudadana. Pública ambiental y participación ciudadana en asuntos ambientales, según el Decreto Supremo número 2/2009 del MINAM. Entonces, la participación ciudadana, si se dan cuenta, está amparado en todos estos puntos. Así que, cuando algún día ustedes sean empresarios, manejen su constructora, ¿no? Sean consultores, no se olviden de la participación ciudadana, si no se les van a ir encima a la gente. Objetivo de la PC, de la participación ciudadana. El objeto de la participación ciudadana es que la población contribuya con el diseño, desarrollo responsable y sostenible de los proyectos de inversión, ¿no? Nuevamente acá nos habla, ¿no? de
de que va a contribuir con el diseño. Efectivamente, ya le hemos mencionado por qué. Desarrollo responsable y sostenible, ¿no? Que este proyecto pues perdure en el tiempo, no simplemente sea un proyecto a corto plazo. Que este proyecto perdure en el tiempo, sirva a las demás generaciones también. Proyectos de inversión, ya sea público, ya sea privado. A través de sus aportes, comentarios y observaciones, de tal manera que las autoridades responsables adopten las mejores decisiones en beneficio del interés público. Esto también ya lo hemos indicado. ¿Por qué? Para el ejercicio de la participación ciudadana resulta necesario brindar información clara, oportuna y suficiente. Acá a la población no tienes por qué engañar, no tienes por qué entusiasmar de manera pues que de repente después no lo vas a cumplir. No tienes por qué brindar información fuera del momento. Tienes que entregar la información en la etapa que corresponda. Si es en expediente, en caso del estudio de impacto ambiental, si es en ejecución, ¿no? También con las charlas, con las reuniones, con la entrega de trípticos, afiches, ¿no? Con la señalización también. Todo eso se tiene que realizar, tiene que ser pues desarrollando en su momento adecuado y con la información suficiente. En ningún caso el suministro de información puede reemplazar estos derechos. Vamos a ver el ejemplo. De participación ciudadana de este proyectito que estábamos viendo desde un inicio, ¿no? Hemos visto todos estos aspectos: línea base, participación ciudadana. Acá está, en el punto 7 está, ¿no? Vamos a ver participación ciudadana. Entonces, para la participación ciudadana es indispensable, pues, ¿no? Para la ejecución de proyectos, incluso en el expediente, el ingeniero civil, porque nosotros ya entendemos, pues, los procesos constructivos, en qué momento se va a incluir maquinaria, en qué momento de repente la obra va a estar a full con la gente, ¿no? En qué momento se desviará tal tramo. Entonces, esa es la importancia del ingeniero civil en este tema. En las charlas también, en las reuniones, es importante que esté el ingeniero civil también acompañando. Por más que se tenga al profesional especialista en temas ¿no? de manejo de población, de gente, entonces ellos no van a conocer los conceptos de los procesos constructivos. Habrá gente que va a preguntar respecto a eso. Y ahí también interviene el ingeniero civil, ¿no? Puede acompañar en las charlas, en las reuniones, para brindar esta información respecto pues a la ejecución, ¿no? A los procesos constructivos. Acá está, ¿no? Participación ciudadana. A ver, vamos a ver qué más hay acá.
los mecanismos. Esto es muy importante. Cuando hablamos de mecanismos de participación ciudadana, en un día, por ejemplo, y esto creo está en el reglamento, si no me equivoco, lo revisan, o ustedes quieran revisar el reglamento, está por tipo de, ¿no? Por categoría, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mecanismo vas a utilizar para un día? ¿Qué tipo de mecanismos? Acá también está, acá está, me había olvidado. Para un semidetallado y para un detallado. ¿Qué mecanismos son los necesarios, ¿no? De un plan de participación ciudadana? Para un día, solamente te piden que realices entrevistas o encuestas y publicación de un aviso en un diario de circulación local. Eso es lo mínimo que debe contener, o debes de sustentar en tu plan de participación ciudadana. Que hayas ido al lugar, hayas entrevistado a la población o hayas hecho encuestas también, ¿no? Para recolectar información. Y además, una publicación en un diario de circulación local, ¿no? Acerca del proyecto. Eso es lo que te pide en el día. Mecanismos, pues estamos hablando, ¿qué utilizas? ¿Qué herramientas utilizas para llegar a la población? ¿No? A través de qué herramientas llegas a la población. De eso se trata los mecanismos. Para un EIA semidetallado, tienes que contemplar taller participativo, ¿ya? Taller participativo, entrevistas o encuestas y también una publicación de un aviso en un diario de circulación nacional, acá te dice, ya no local, sino nacional. Y en otro, o sea, aparte de circulación local de la zona de influencia del proyecto. Esto es para un semidetallado. Ya, estos son los mecanismos. Para un detallado, ¿no? Para un estudio de impacto ambiental detallado, entrevistas o encuestas, acá ya te pide 2 talleres participativos, publicación de un aviso de diario de circulación nacional y otro de local también, ¿no? Del área de influencia del proyecto. Y también la realización de al menos una audiencia pública, ¿no? Ya, o sea, las herramientas que te piden en un detallado, en un EIA detallado, ya son más, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos. Esto debemos tomar en cuenta. Contenido mínimo del plan de participación ciudadana. El plan de participación ciudadana debe tener sus objetivos, la identificación del proyecto, debe contenerte en los impactos ambientales y sociales principales. También se define el área de influencia directa e indirecta, esto lo puedes tomar de la línea base. Identificación de actores y grupos de interés, los mecanismos de participación ciudadana, el informe sobre los mecanismos realizados, ¿no? Antes de la elaboración del estudio, un cronograma para la ejecución de mecanismos propuestos, los medios logísticos para ejecutar el plan de participación ciudadana, nombre y cargo
del profesional representante, el titular o consultora responsable. Medios de comunicación necesarios para la difusión, responsables designados para ejecutar el PPC. Para el caso de hidrocarburos, informar las actuaciones previas realizadas por el titular. Entonces, todos estos puntos debe contener un plan de participación ciudadana. Ahora vamos a ver el ejemplo. A ver si contiene, ¿no?, todo lo que nos solicitan. Acá tiene pues acá está, ¿no?, finalidad o meta. Los objetivos, identificación del proyecto, ¿no? Acá tienes la identificación del proyecto, en base a qué se realiza. Incluso acá se hace un pequeño resumen, ¿no? Se realiza teniendo en cuenta el Decreto Supremo 2 del 2009, consulta ciudadana en asuntos ambientales. Se programó un taller participativo, lográndose una asistencia de 37 personas. Se adjunta en el anexo 2 la firma del acta de compromiso. Incluso se termina con un acta. Finalidad o meta de la consulta, ¿no?, que viene a ser pues los objetivos, ¿no?, del proyecto. Identificación de actores y grupos de interés. Identificación de los actores interesados principales por su relación con el objeto de consulta en su lugar de ejecución, ¿no? Ha identificado, ¿no? El proceso de identificación del grupo de interés tuvo como base los siguientes criterios, ¿no? Dimensión espacial, poblaciones, pobladores de las calles. O sea, ¿cómo identificas a qué personal o quiénes serían los involucrados directos, ¿no? Determinación del ámbito del proceso de consulta, ¿no? Acá, como dice, definición del área de influencia directa e indirecta, y eso está acá. Para la invitación se tuvo en cuenta a todos los pobladores del Jirón Macicea y alrededores, principalmente a 200 metros a la redonda de la institución educativa el Oriente. Acá ya estás demarcando, ¿no?, quiénes son quienes pertenecen al área de influencia del proyecto. Proceso de difusión nos habla, ¿no? Acá está, esto vendría a ser pues los informes sobre los mecanismos utilizados, medios de comunicación, todo eso tiene que estar acá, ¿no? Y acá dice, ¿no?, la convocatoria al taller informativo se dirigió a los grupos sociales referidos en el ítem anterior. Esta actividad consta de dos grandes actividades ejecutadas simultáneamente, ¿no? El reparto de invitaciones a los convocados y la difusión del evento en la zona de estudio. Entonces, reparto de invitaciones. ¿Qué han usado? Han invitado a la gente. El reparto de cartas de invitación se efectuará de forma personalizada a los convocados. Las cartas de invitación serán canalizadas a cada representante de los grupos de interés. Y va indicando, ¿no?, difusión del evento. Entonces, ustedes en su trabajo también tienen que leer este punto e indicar, ¿no?,
decir, sí, se está considerando, pero ¿de qué forma, no? No solamente va a decir, no, sí, en mi proyecto sí se está considerando, pero ¿cómo? Pues, ¿no? Eso tienen que decir, ¿qué han aplicado en su proyecto o en su estudio de impacto ambiental? Eso tienen que exponer ustedes. No va a decir que simplemente hagan su cuadro. Como yo les dije, se está considerando qué consideraciones están tomando en cuenta, dirán, ¿no? Según lo que es participación ciudadana, me pide estos puntos, ¿no? Objetivos, sí, sí, contempla. Identificación de proyectos, sí, pero ¿cómo, no? ¿Cómo lo están aplicando en tu estudio de impacto ambiental? Eso tienen que indicar en su trabajo, por si acaso. Ya no va a ser que así hubo un grupo el ciclo pasado, o el ciclo antepasado, simplemente dijo sí o no, cumple o no cumple, pero ¿cómo? Pues, ¿qué está haciendo? ¿Qué se hace en el estudio de impacto ambiental? El cómo, ¿no? Entonces, eso ya es parte de, ¿no? Es parte de su análisis de ustedes de revisar. Entonces, ustedes se van a poner a revisar el estudio de impacto ambiental y ahí se van a dar cuenta qué contempla y qué no contempla, ¿no? Tomando en cuenta, pues, y todo está en las diapositivas, ¿no? Todo tal cual está en el reglamento, está en las diapositivas. Incluso acá está más resumido, ¿no? Si no quieren ir al reglamento, todo está en las diapositivas. A ver, acá está levantando la mano Eric Gómez. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta respecto a este tema de participación ciudadana y qué pasaría si, por ejemplo, nos toca, o nos toca hacer un estudio de impacto ambiental respecto a este punto, pero en una parte alejada, o sea, tal vez hasta donde hablen otro idioma, tal vez puede ser con o no sé, pero hay que hacer una pavimentación, ¿no? Y ¿Ya? con el respecto de para tratar con las personas, el que hace necesariamente tiene que hablar el mismo idioma o se puede contratar a alguien o los documentos se tienen que presentar en un idioma en el que nos puedan entender ellos también, este ingeniero, o cómo sería ahí, o qué Sí, documentos claro. se hace Ya. adicionalmente. Sí, efectivamente, cuando nuestro Perú pues es multicultural, ¿no? Tenemos muchas culturas, muchas etnias y tenemos varios idiomas, ¿no? Entonces, en estos casos se contempla, se presupuesta y eso debe de contemplarse también pues en el expediente técnico e incluso cuando ya se licita pues estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Se debe de contemplar esos costos para que el consultor pueda hacer pues un buen trabajo. Es decir, que ese presupuesto que te van a pagar o que te va a costar el estudio de impacto ambiental, te sirva si tú eres el consultor, te sirve ese dinero para contratar pues a una persona que domine ese idioma, para que tú puedas comunicar con ellos. Definitivamente, la comunicación tiene que ser pues el principal medio y eso no lo puedes eh, cambiar, ¿no? Si esa gente habla eh, un idioma distinto, en este caso si fuera Shipibo Conibo, que tienen de repente su dialecto, y la mayoría de esa zona habla en ese dialecto, entonces se tiene que considerar ese costo, ¿no? De ver un traductor, una persona que vaya, que te acompañe y te ayude en la comunicación. Si vas a repartir volantes, también, ¿no? Tienes que entregarle, pues, volantes en su idioma, ¿no? Escrito en su idioma, para que lo puedan entender. Ok, entonces sí, se debe hacer de esa manera, definitivamente, Eric. Ya, ingeniero, gracias por la aclaración. Ok.
Eric Gómez. Está levantando la mano Cristian Ceballos. Ingeniero, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Ingeniero, mi consulta es respecto al, digamos, al plan de participación ciudadana. ¿Es más que todo son a los beneficiarios en sí? ¿O es, digamos, las personas que viven mayormente cerca del entorno donde se encuentra la obra, ingeniero? O sea, donde se encuentra, bueno, claro, en la obra se va a realizar supuestamente el impacto que se va a hacer, pero el plan de participación ciudadana es en sí para todos los beneficiarios o para las personas que mayormente rodean donde se va a hacer el estudio del impacto ambiental, ingeniero. Ya, muy buena pregunta. Por ejemplo, lo que les estoy presentando es de un colegio, ¿no? Entonces, en este caso, los beneficiarios directos van a ser los alumnos y los profesores, ¿no? Y todo el personal administrativo del colegio. Al tener una nueva infraestructura, van a tener, pues, un lugar, pues, mucho mejor para desempeñarse. Ellos serían los beneficiarios directos. Y también, o sea, en este caso se debe invitar a los beneficiarios directos, en este caso a los padres de familia, ¿no? Porque los alumnos no van a poder ir. Padres de familia, a los profesores y al personal administrativo. Y también, a la población que va a estar alrededor, sobre todo los del área de influencia indirecta, porque ellos también van a sentir pues los distintos impactos al momento de su ejecución y también en su operación y mantenimiento. Ok, entonces en un colegio sería conveniente pues que asistan o se invite a estas personas. Ahora, si es una obra de saneamiento, por ejemplo, los beneficiarios directos es la población, ¿no? Entonces, que va a recibir su conexión de agua y desagüe, ¿no? Y los beneficios que te brinda una obra de saneamiento. Entonces, ahí ya estaríamos hablando, pues, que en sí ellos cumplen el rol, o su rol es, pues, tanto como beneficiarios como también población, ¿no? Porque si tú haces una obra de saneamiento, lo haces, pues, en un área determinada, ¿no? Entonces, en esa área, pues, se harán los trabajos, las distintas construcciones civiles y etcétera. Todo lo que tenga que ver con una obra de saneamiento. Entonces, ahí ya esa población cumple dos roles, ¿no? Como beneficiarios directos y como población, ¿no? Porque es la población que va a estar, pues, en esta área de influencia, ¿no? Ahora, si alrededor hay pegados más personas, también se les tiene que invitar, ¿no? Porque el área de influencia directa vendría a ser, pues, en sí el área donde se va a ejecutar el proyecto. Pero el área de influencia indirecta, que eso ya lo hemos aclarado la clase pasada, normalmente se toma 200 metros a la redonda, ¿no? Entonces, te abres 200 metros y toda esa población que está involucrada a 200 metros a la redonda también, porque si tú construyes en el límite, también los vas a afectar a ellos, porque de repente vas a tener que hacer excavaciones, va a haber flujo de maquinarias, vas a tener que hacer desvíos, va a haber al haber maquinaria va a haber ruido, ¿no? Estas maquinarias usan combustible, también va a haber una emisión de gases, etcétera. Entonces, ahí estaríamos hablando pues de que esa población ya no sería la beneficiaria directa, pero sí ya sería pues como población, ¿no? Como población. Entonces, de esa manera se tendría que tomar en cuenta, Cristian. No sé si me he dejado entender. Ya, ingeniero. Sí, sí, entendí, ingeniero, gracias. Ya, entonces, gracias por sus preguntas, jóvenes. Eso permite, pues, ampliar el tema, ¿no? Ampliar el tema, ¿no? Que yo me puedo olvidar de muchos aspectos. Como lo que sé les puedo decir sí, ¿no? Le puedo responder.
Ya, y estábamos revisando acá la realización de los talleres. ¿No? Y acá también se detalla, pues, ¿no? Como dice acá, ¿no? El taller participativo se realizó en el lugar, fecha y hora programada, congregando 37 asistentes, ¿no? Se toma en cuenta una duración aproximada de 2 horas, ¿no? El desarrollo del taller, bla, 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 se explica, ¿no? Como dice acá, ¿no? Incluso acá lo han hecho en 2 fases. Primera fase, el consultor realizó la exposición de los aspectos ambientales y sociales que generaron la ejecución del proyecto. Y el representante de gobierno regional también, ¿ven? Involucra también a través del ingeniero responsable del proyecto, que expuso la parte técnica. También, o sea, no solamente es hablar los impactos positivos o negativos que pueda tener el proyecto, sino también con lo que les decía, ¿no? La parte técnica, que es muy importante. Entonces, ¿en qué les va a afectar el proceso constructivo? Ahí entramos a tallar nosotros. Y para eso tenemos que tener buen lenguaje también, ¿no? Para comunicarnos, ¿no? Para eso hay que leer bastante, ¿no? Conocer los procesos constructivos de los proyectos. Y acá te brinda los resultados de la participación, ¿no? Del taller, ¿no? Compromiso de los pobladores, ¿no? ¿Qué dice? Los pobladores que participaron se comprometen a colaborar con las medidas de mitigación y los planes de contingencia, a participar activamente ante cualquier evento inesperado y tener especial cuidado con los niños. Ya, pues y acá cuando hace los talleres, las reuniones, las charlas, definitivamente también se tiene que considerar ahí un break, ¿no? Se tiene que invitar algo a la población. De pasada te ganas a la gente. Ya, y acá dicen el anexo, se adjunta en el anexo está pues el acta de compromiso, también creo mencionó acá que está, claro, el acta, ¿no? Con la firma. Vamos a ver el anexo antes de pasar. Vamos a ver los anexos, van a estar por acá. Y acá está, ¿no? Esto debe ser. Acta de compromiso, ¿no? Acá está, se tiene que demostrar. Los pobladores del distrito de Callería están de acuerdo con la ejecución del proyecto, ¿no? Bla, bla, bla. Y se comprometen a cumplir y apoyar con las medidas de seguridad y mitigación de los impactos ambientales que se genere en todas las etapas del proyecto. Entonces, con este acta te defiendes ante cualquier denuncia, alguien que te diga, no, estos señores no me han dicho que se va a hacer esta obra. Momentito, señor, se te ha invitado. Si no estás si no aparece en el acta es porque no has ido, pero se te ha invitado. Y acá está, tu vecino ha ido, tu otro vecino también ha ido, asistió. Entonces, acá está el acta, acá está la firma, DNI, de todos los que han participado en la reunión, ¿no? O en la charla. ¿Ok? Y acá debe estar la firma de los 37 que mencionan arriba. Se han hecho en 2 reuniones, debe haber firma de 2 días. Si has hecho 3 reuniones, 3 firmas. Incluso se anexan fotos, ¿no? Cómo asisten las personas en la participación ciudadana, ¿no? Acá están las fotos. Acá se observan los representantes, ¿no? De la consultora que han asistido.
los especialistas, la gente, incluso con sus afiches, ¿no? Afiches, trípticos que se les proporciona. Y eso se agrega, ¿no? En los anexos. Y eso es la participación ciudadana. Eso es lo que tienes que demostrar en el estudio de impacto ambiental. Andrés, estaba levantando la mano. Sí, ingeniero, tenía una consulta acerca de los que iban a participar en la reunión. Más que todo, es para todos los beneficiarios, hay un límite de personas a las cuales se puede invitar, porque también por lo general en cada zona donde se realiza hay dirigentes, o si no, más que todo, yo pienso lo principal sería los dirigentes o los presidentes de un asentamiento. Allá. En caso, por este tema del COVID también, mucha gente no, bueno, en época del año pasado, más que todo, mucha gente no, como que no se reunían tanto así, ¿no? Como Sí. anteriormente lo hacían. En ese aspecto yo pienso, se podría hacer ese tipo de reuniones solo con los dirigentes y presidentes del asentamiento o del lugar donde sea. Sí, ok, gracias por la pregunta, Andrés. Sí, efectivamente, mira, antes del COVID se invitaba a toda la población. Ahora, si la población es pues bastante amplia, ¿no? Si se ve que es bastante, lo puedes hacer 2, 3 charlas, ¿no? Lo puedes dividir, sectorizas el área de influencia e invitas, ¿no? Por cada sector de repente, dependiendo dónde te vas a reunir, ¿no? Si es una loza, un campo deportivo, de repente puedes invitar a todos, ¿no? Un micro, unos parlantes y das a conocer. Ahora, después del COVID, ¿no? Después que apareció la pandemia, ya se han tomado restricciones de distanciamiento social y todo el tema. Y efectivamente, ahora pues ya no se estila. He tenido la oportunidad de ver un par de charlas después de COVID. Ya no se invita a todas las personas involucradas, sino se invita, como tú lo mencionas, a los delegados, a los de repente presidentes de asentamiento humano, al comité, y ellos ya pues darán a conocer. O también se utiliza pues este tema de los trípticos. Entonces lo puedes trabajar de esa manera a raíz del COVID, ¿ya? Entonces de esta manera lo puedes trabajar. ¿Está claro, Ya, Andrés? ingeniero. Sí. Gabriel Vilches, buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas tardes. Y respecto a lo que se está comentando, quisiera consultar, ¿no? Y digamos que esa charla lo puedo hacer de repente por un medio televisivo, de repente una empresa, medios de comunicación radial, o necesariamente tiene que ser presencial con la reunión de los trabajadores, o también se puede optar por lo que estoy comentando. Sería mi consulta, ingeniero. Sí, es válido comunicarte. De repente puedes ir a una empresa televisora e invitar, ¿no? A la gente. Le entregas invitaciones y le dices a tal hora que vean tal canal local donde se les va a brindar información acerca del proyecto. Es válido. Va a estar grabado, lo puedes sustentar. Puede ser también a través de la radio. Ya no solamente darás a conocer el proyecto, ¿no? Porque eso es lo que te pide el día, sino que ya a través de la radio harás pues como una charla, ¿no? Indicarás cuáles son los impactos negativos, positivos, ambientales, y también invitarás de repente al ingeniero especialista para que brinde información de la parte técnica y del proceso constructivo, ¿no? Entonces también es válido, Gabriel Vilch, no hay problema. Correcto, ingeniero, gracias. Ya, así es, jóvenes. Entonces,
Eh, todas las alternativas son válidas, ¿no? Acá, de repente, pues, no teníamos el tema del COVID, ¿no? Entonces, pues, era indispensable las charlas y todo el tema, ¿no? Pero con esto del COVID ya, pues, tenemos que adecuarnos, ¿no? Y ver la mejor manera de poder llegar a la población. Ya, incluso ahora ya las restricciones están cambiando, ¿no? Si han visto de repente en las noticias, ya hay algunos países de Europa que ya tienen cero restricciones y han tomado el COVID como una enfermedad endémica, y esto de repente ya va a ocurrir ya en los países de Latinoamérica, ¿no? De acá a un par de meses de repente también ya se va a tomar pues al COVID como una enfermedad endémica, y se puede decir que vamos a estar ya en un paso a la normalidad. Entonces ya pues tendremos que volver, ¿no? A hacer las charlas, las encuestas, las entrevistas, y ya pues no habrá muchas restricciones, ¿no? O de repente ya las restricciones serán cero, ¿no? Como en otros países, lo que les decía. Se podrán al ser enfermedad endémica, es pues tomarlo como una gripe, ¿no? Que a todo el mundo le va a dar prácticamente, pero ya va a ser controlado. Dime, Luigi, buenas tardes. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Ingeniero, una consulta. Revisando para el trabajo, por ejemplo, dentro de los mecanismos indica, como ahí indica la diapositiva, publicación de un aviso en un diario de circulación local. En los proyectos, por ejemplo, en etapa de ficha técnica y expediente técnico, no he visto, ingeniero, que haya una documentación en la cual acredite de que el consultor haya hecho la publicación en un aviso en un diario. No he visto, ingeniero. O de repente sí, o de repente no, pero por los proyectos que he visto, investigando para el trabajo, no he visto. ¿Se da esos casos, ingeniero, o eso es opcional? Como lo ves acá el ejemplo, tampoco ha mencionado, ¿no? Entonces, la normativa te pide que sí lo hagas, pero ya es criterio de repente también de los revisores, de tomarlo desde un punto de vista opcional este aspecto, por los revisores, porque este estudio de impacto ambiental ya fue aprobado, este ejemplo, y con lo que hemos visto no menciona, ¿cierto? Entonces, igual a tu pregunta, de repente los revisores tienen un criterio y no lo toman como algo obligatorio, de repente, ¿no? Lo toman de repente como un aspecto opcional. Y eso también tiene que ver en el TDR de los estudios de impacto ambiental. Como les digo, en su mayoría los estudios de impacto ambiental son licitados aparte del expediente. Entonces, estos estudios de impacto ambiental tienen su propio TDR. Y puede ser que en los TDR no involucre este punto, ¿no? Entonces, con ese TDR ya pues la consultora tiene la opción de, o sea, ya no tiene la obligación, mejor dicho, de hacerlo. ¿Ok, Luigi? Puede ser, habría que revisar. La verdad no he visto en los TDRs, pero, o sea, el TDR de esto no lo he visto, pero puede ser eso, ese aspecto que no se esté considerando. Porque en los TDR te indica qué es lo que debes presentar, ¿no? Cuáles son los requisitos, mejor dicho, que debe de cumplir esa información, ese documento. Porque en la normativa dice eso, ingeniero. Por ejemplo, acá hay diarios locales, ¿no? Como el Ahora, el Choche, el Ímpetu, ¿qué diarios más hay?
sea, la la norma te Gaceta. pide, ¿no? La normativa te pide, entonces está pues en los funcionarios de hacer cumplir, ¿no? Y debe estar en los TDR. De repente, como te digo, a veces por falta de conocimiento no lo toman en cuenta. Es por eso que nosotros ya pues tenemos que ver estos aspectos, ¿no? Ustedes van a ver que no está, entonces ustedes algún momento van a llegar a ser funcionarios, van a revisar, van a cambiar el TDR y van a decir que sí, debe estar. Y cuando ya licitan este estudio de impacto ambiental, va a haber. Entonces ahí está el cambio. ¿Ok, Luigi? Sí, ingeniero, en el caso, por ejemplo, lo que usted decía referencia a los TDRs, por ejemplo, cuando se hace un día, una declaración de impacto ambiental, por ejemplo, no hay dentro del impacto ambiental, no hay partidas que dice, por ejemplo, publicación de aviso, porque eso representa un costo. Entonces, a lo mejor por ahí el consultor dirá, como no me pagan, no hago eso, ¿no? O sea, Claro. Así es claro la norma, pero si no, ¿de dónde va a salir el presupuesto? Pe? A menos de que el consultor quiera dar su granito de arena, pe, pero en sí lo que dice es de que en las actas, como usted hacía referencia anteriormente, en las actas en la cual de reuniones, de acuerdo, cuando sociabilizan, ahí firman con sus DNIs, todos y su huella también, para que haya el tema de que efectivamente estuvieron presentes, pero sin embargo en la publicación, o sea, ¿cómo va a estar presente toda la población si no hay un previo aviso? O sea, de repente ir en casa, eso tal vez, ¿no? O hablando con el presidente del asentamiento, o los presidentes o los moradores, pero la norma dice ahí publicación de un aviso, pero, o sea, es claro también, no es que nosotros digamos vamos a ir en casa, o sea, te dice cómo vas a sociabilizar por medio de un anuncio de un diario local, ¿no? Pero Claro. en las partidas no hay, ingeniero. Por lo general no he visto, o usted vio uno. No he visto tampoco, la verdad. Como te digo, los TDR, pues, a veces no lo consideran, ¿no? Ese aspecto. O de repente esperan que la consultora ponga de su parte para que pueda cumplir a veces, en algunos casos. Y en su mayoría tengo ocurre. Esa es la situación, Luis. Gracias por tu participación, Luis. Y gracias a todos los que han preguntado. Ya, esto es tema de participación ciudadana. Financiamiento de la participación ciudadana a cargo del titular del proyecto, en este caso la entidad, ¿no? Ya sea gobierno regional, municipal o distrital. Ya. Y también tenemos reglamentos sobre participación ciudadana. Tenemos en el sector del ambiente, sector transportes, tenemos acá, esto lo pueden ir revisando, por favor lo revisan, transporte, qué reglamentos, dirección de capitanía de guardacostas, produce también, minas, ¿no? Minería, hidrocarburos, electricidad, ¿ya? Estos son las normativas, ¿no? Los reglamentos que se deben de tomar en cuenta en cada sector. Si tu obra pertenece al sector minería, tienes que revisar y hacer tu participación ciudadana respecto a estos reglamentos. Si tu obra pertenece o está en el ámbito de dirección de capitanía, ¿no? De repente tienes por ahí un muelle o algo por el estilo, tomar en cuenta también este reglamento. Si es una carretera, una pavimentación, sector transportes. ¿Ok? Eso deben de tomar en cuenta, jóvenes. Bueno, ya va a ser las 7 de la noche. ¿Alguna otra consulta? Porque ahí ya nos estaríamos quedando el día de hoy y la próxima clase estaríamos revisando identificación y evaluación de impactos ambientales. No hay más preguntas, creo. Entonces, jóvenes, nos quedamos acá y buenas noches con todos. Gracias por su atención.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, buenas noches.